¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en este sábado, iniciando el Santo Sábado, iniciándolo muy bien porque estamos todos unidos en armonía para poder estudiar una vez más una lección que lleva por título la paciencia. Paciencia. Esto que hace mucha falta en este mundo tan ajetreado, convulso por un montón de cosas que pasan a nuestro alrededor. Estamos en la lección 12 y estamos en la religión práctica en el hogar. Recuerden que durante este trimestre estuvimos viendo lecciones muy puntuales que iban desde cómo tratar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestro esposo, a nuestra esposa, hasta llegar a esta lección que está hablando acerca de la paciencia. La paciencia se desarrolla en cualquier ámbito de nuestra vida, pero sobre todo en nuestro hogar. Así que agradezco bastante a los hermanos que están ahí están en el chat. Gracias por estar siempre puntuales. Gracias por la invitación que nos han hecho para estar con ustedes. Por ahí, bueno, me invitaron con los hermanos de Chile para estar con ellos el día de mañana. Gracias por esa invitación, pero sobre todo gracias a ustedes por estar hoy. Como siempre lo digo y no me canso de decirlo, gracias porque nos permites llegar hasta tus hogares, ahí en esta sala compuesta de un sillón, de una mecedora tal vez, de un par de sillas, una mesa con un mantel muy bonito, donde tú te juntas para estudiar la lección cada semana. Hoy simplemente es un repaso de las ideas que vamos recolectando día a día en este estudio personal, pero como ya me lo han comentado en múltiples ocasiones, van a estar el día de mañana desarrollando ese tema por más tiempo, desde las 9 de la mañana tal vez hasta la 1 de la tarde. Eso es una bendición. Ya me ha pasado, lo hacemos en casa de mis padres cuando nos reunimos y es magnífico hacerlo. Así que por lo menos hoy dame oportunidad de estudiar un par de cosas que siento que nos van a dar un crecimiento espiritual muy, pero muy bueno. Pero antes de pasar a la oración y a todo eso, me voy a tomar la libertad, ya que estás ahí, a hacer un par de anuncios que yo sé que te van a gustar. Si tú ya lo conoces, excelente, puedes compartir esta misma información. Vamos a ver la primera. La primera es, como tú lo sabes, estamos estudiando con mi amigo Leandro todos los sábados. Todos los sábados estamos estudiando un estudio bíblico que se llama El Camino Cristiano. Vamos a estar ahí repasándolo todos los sábados por tiempo de reunión, por ese mismo canal, en la tardecita, por ahí de las 4 de la tarde, 6 de la tarde hora argentina, 4 de la tarde hora de México, por ahí ve sacando tus cálculos de horario. Y pues bueno, vamos a estar ahí presente. Tal vez por ahí tengamos que anunciar tal vez algún corte, alguna suspensión, pero de ser así, te avisamos con bastante tiempo y bueno, te esperamos, ¿no? Ese es un momento en donde nosotros vamos a agarrar la Biblia y punto por punto de las cosas básicas del estudio bíblico, vamos analizándolo para repasar esos puntos que son sumamente básicos, pero muy oportunos para todos los cristianos. Y otro anuncio que quiero hacer es que ya tenemos la escuela sabática del próximo trimestre. Así como lo escuchas, ya tenemos esta lección para el cuarto trimestre del 2020, ya bastante tiempo, estaba sacando por ahí la cuenta, y ya estamos estudiando eso desde el 2018, desde el último trimestre, el cuarto trimestre del 2018 a la fecha, ya han pasado bastantes lecciones y te agradecemos por la confianza que nos has dado de poder llevarte hasta tu hogar un estudio más a tu estudio personal. Yo no, con eso no quiero decir que dejes de estar estudiando lo que has estudiado hasta ahora, pero sí es un complemento a lo que habitualmente conocemos. Así que te damos la oportunidad de que tú puedas regresar y puedas tener tus estudios. Son maravillosos. Hace unos meses atrás vimos la parte 1, la parte 2, ahora vamos con la parte 3 de la vida de Cristo. Así que date oportunidad de pasar por la página de Tiempo de Reunión. Vamos a ver ahorita, a ver si la podemos hacer. Ok, ahí aparece. Ustedes entran a la página de Tiempo de Reunión, se van a la parte de literatura y ahí van a ver que dice La vida de Cristo parte 3, ¿ok? Ustedes simplemente dan clic y van a ver que ahí está la lección de escuela sabática que toca. Ustedes pueden entrar, ahí está un breve resumen
Y sobre todo los agradecimientos, claro está, a los traductores, Cecilia Pena, Irene Pena, John García, hermano, Dios te bendiga, Marixa López, Vanessa Minetti, el diseño Leandro, edición Selma Morales, mi esposa, Leandro de igual forma, versión digital editable, Marisa López, y pues bueno, aquí están todas las formas para que tú las puedas descargar. Les puedes dar clic, por ejemplo, en la primera opción y vas a poder descargar la lección digital, ¿no? También está la versión con renglones, la forma para imprimir en tamaño carta, tamaño A4. Por ejemplo, yo acabo de descargar ahí la escuela sabática y aparece, aquí está la escuela sabática, totalmente gratis para que tú la puedas tener. Puedes ir revisándola. Esta en particular es de octubre a diciembre de 1909. Esa es la versión original. Y pues bueno, eso es lo que vamos a estar viendo contigo. Y te agradecemos que tú te puedas dar la oportunidad de pasar y checarla. Así que sin más preámbulo vamos a entrar de lleno con el... Por ahí se me fue, por ahí se movió un poco por ahí se movió un poco las presentaciones. Vamos a hacer un recorrido, vamos a estudiar esta lección número 12. Ya saben, la primera parte va a estar a cargo de nuestro hermano Henry, por ahí ya pasó en pantalla. Nuestro hermano Henry, Luis Machado, él va a estar ahí dando la escuela sabática de la lección de la pregunta número 1 a la número 7. Y de la 8 en adelante va a estar nuestro hermano Henry. Y hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, que es nuestra hermana Ivonne. Ella está desde el estado de Yucatán. Ella nos acompaña de aquí de México. Siempre se ha conectado, siempre ha estado ahí en el chat saludando. Agradezco bastante por la oportunidad que me das, hermana, de poder compartir ese momento contigo, al igual que con tu hija, que también yo sé que va a colaborar contigo en esa parte de las perlas. Gracias por darnos la oportunidad de poderte escuchar. Y pues bueno, vamos a escuchar a nuestro hermano Luis Machado, pero antes vamos a hacer una oración. Así que les pido que si tienen la oportunidad de doblar sus rodillas, por favor háganlo. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das, por lo que nos concedes de estar presente, de poder estar vivos y en paz en casa en este tu día santo. Te agradecemos, Padre, porque durante la semana ha sido un recorrido muy duro, ha sido un recorrido triste. Tal vez en nuestro trabajo ha estado muy, pero muy difícil la situación. Las cosas que hemos estado viviendo nos da dolor y nos da fatiga, Padre, pero todos los días sábados recobramos ánimo porque sabemos que estamos ante tu presencia. Conocemos de esta paz que tú nos otorgas cada 7 días, y agradecemos, Padre, porque todavía tenemos la libertad de congregarnos y hacer esto de manera libre. Por favor, te pido que te puedas quedar con todos nosotros, que nos puedas apoyar, Padre, porque somos débiles y necesitamos de tu fuerza para estar presente ante ti cada día. Acompáñanos ahora y por favor que el mensaje que vaya a llegar a nuestros hermanos sea el mensaje útil para su vida en ese momento. Gracias, Padre. Todo esto lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos entonces con nuestro hermano Luis Machado. Él tiene esta primera parte de la lección y regresamos rápido porque hay muchas cosas que vamos a comentar. Recuerden, escríbanos en el chat los saludos que ustedes quieran mandar. Ahí lo pueden colocar, las preguntas que ustedes quieren hacer y ir contestando entre ustedes ahí en el chat. Bienvenido, claro está, con todo lo referente a la lección número 12. Y las peticiones de oración, por favor háganlas, porque al final vamos a estar haciendo una oración por todas estas situaciones especiales que tienen ustedes para presentar. Así que vamos con nuestro hermano Luis Machado. Muy buenas, mis queridos amigos y hermanos. Dios los bendiga a todos en esta hora que estamos reunidos para estudiar la palabra del Señor.
Estamos felices, hemos llegado ya a la lección número 12. Hoy corresponde a la lección número 12, la paciencia. Así de que vamos a aprender mucho hoy de lo que es la paciencia. Y queremos agradecer a nuestros hermanos de Tiempo de Reunión que nos dan la oportunidad de poder compartir con usted esta lección de escuela sabática a todos los hermanos y amigos, tanto aquí en Colombia como a través del mundo entero. Así es de que Dios nos bendiga a todos y sin más preámbulos, mis queridos hermanos y amigos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Así es de que vamos a basar en la primera pregunta en esta hora, titulada en la lección, en la paciencia. Vamos a irnos cómo son atraídos los creyentes a la vista del mensaje del tercer ángel. Y para ello vamos a leer lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12. Bueno, Apocalipsis 14, 12 dice al pie de la letra: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, qué bendición saber de que nosotros somos atraídos al mensaje del tercer ángel por la paciencia, hermanos, por la obediencia a la palabra de Dios y sobre todo por la fe de Jesús. Así de que es una gran bendición que nosotros comprendamos y entendamos cómo nosotros tenemos que, hermanos, como pueblo de Dios, ser pacientes, pero tener la fe de Jesús y guardar su santa ley. En otras palabras, mis queridos hermanos, ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Así es de que es muy importante que nosotros entendamos esta verdad. Y muchas personas hoy en día, hermanos, cuando ven este mensaje que nosotros predicamos, es un mensaje atractivo, realmente la gente llega porque quiere llegar, es de Jesús y experimentar la fe de Jesucristo, nuestro Maestro. Vamos entonces, hermanos, a mirar otra pregunta. ¿A través de qué medio se desarrolla la paciencia en nosotros? Y para ello vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 1 al 3. Y así dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén, mis queridos hermanos. Así de que miremos aquí 3 puntos importantes en este versículo que leímos. Miremos cómo que somos justificados una vez más por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y también llenamos de paciencia, mis queridos hermanos. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Y qué es la gracia, mis queridos hermanos? Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos queridos, tenemos que entender que la única manera de nosotros poder comprender y entender y desarrollar la paciencia en nosotros es llegarnos a Jesucristo por medio de la paciencia y de su gracia que Él nos da. Vamos, hermana, a seguir avanzando en este estudio y vamos a permitirnos leer, por favor, otra pregunta muy interesante. ¿Y cómo debemos considerar las tentaciones o pruebas? Vamos al libro de Santiago capítulo 1, el verso 2, 3 y 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando los halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén, hermanos queridos, tenemos que nosotros aceptar las pruebas con sumo gozo. Amén. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque la prueba produce paciencia y la paciencia produce ¿qué? Gozo, mis queridos hermanos. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos que, los que tenemos la fe de Jesús, como decíamos y leíamos más adelante, mis hermanos, tenemos que aprender del Maestro. Debemos de ser pacientes y sobre todo, hermanos, llenos de confianza y saber que las pruebas que llegan no deben de mortificarnos, colocarnos tristes, al contrario,
debemos de aceptarlas con altura y confiar plenamente en el Señor Jesucristo, que es el que nos da la paciencia y la victoria en Él. Amén. Bien, mis hermanos, sigamos avanzando entonces. Ahora, ¿qué exhortación se nos da sobre las pruebas? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermana? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Hermanos queridos, miremos qué bendición es poder participar de las pruebas, así como participó nuestro Señor Jesucristo. Jesús pasó por diversas pruebas y en cada prueba nuestro Maestro, hermanos queridos, salió victorioso. Ahora, hermanos queridos, nos dice el versículo, nos dice el apóstol Santiago claramente que nosotros debemos de sentirnos felices si pasamos por diversas pruebas, porque así también pasó Pedro, así también pasó nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo, mi hermano, venció y pudo vencer, Él también nos da la victoria en Él mismo, porque por eso nosotros tenemos la fe de Jesús. Amén. Muy bien, sigamos entonces, hermanos, compartiendo esta bendita palabra. Ahora me permito hacer la pregunta: ¿cuál es la mayor victoria que cualquier persona puede lograr? Proverbios capítulo 16, verso 32. Vamos a leer la palabra del Señor, hermana. ¿Qué dice el Señor? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermanos, claro, yo le decía a la gente, ningún pleito es bueno hacerlo. Y es verdad, hermanos. Hay que ser prudentes, hermanos, y no llenados de ira, porque la ira no conlleva nada. Una persona que se llena de paciencia, hermanos, y que detiene la ira y tiene autocontrol y controla la ira, hermanos, es porque tiene la fe de Jesús. Y esto es mucho mejor que una persona que pueda llegar a tomarse una ciudad, hermanos. No, hay que aprender a tener dominio propio, que es lo más importante. Y lo que produce la paciencia, hermano, es dominio propio. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Pues cuando nosotros tenemos a Jesús, la fe de Jesús en nuestra vida, hermano, entonces nosotros somos controlados y nos dejamos dirigir realmente por el poder de la palabra de Dios. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora quiero que nos hagamos otra pregunta que es muy interesante. Y esta pregunta dice, ¿qué dice acerca de lo que hablan apresuradamente palabras impacientes? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Proverbio 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Tremendo, hermana. Vamos entonces a mirar otro texto bíblico allí para explicar realmente esto de esta pregunta que hicimos. Y voy a permitirme leer, hermano, lo que dice el libro de Eclesiastés 7:9. Y así dice la palabra del Señor: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Tremendo, mis queridos hermanos. Sabemos nosotros la pregunta que dice que los que hablan apresuradamente palabras impacientes, hermanos, o sea, realmente esto es triste, hay necedad en ellos. Por eso tenemos que nosotros, hermanos, ser muy pacientes y depender siempre de nuestro Señor y sobre todo hacer su voluntad, hermanos. Qué bueno que nosotros no seamos como los necios, sino personas sabias con un corazón entendido, un espíritu entendido, y que hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a continuar, hermana, y vamos a leer ahora lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo Santiago 1:26. ¿Qué se dice sobre aquellos que no controlan sus lenguas? Tremendo, ¿no? Vamos a ver qué dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. Hermano, un verdadero siervo de Dios, un hijo de Dios, hermano, tiene que aprender a ser prudente, tiene que aprender a refrenar su lengua y saber lo que va a decir. ¿Y saben por qué, hermano? La palabra dice, por tu palabra serás ¿qué? Serás condenado, o por tus palabras serás ¿qué? Serás bendecido, serás liberado. Hermano, nosotros tenemos que saber cuán importante es de que los hijos de Dios tengamos control. Y para poder controlar, hermano, nuestra lengua, tenemos que ser pacientes y no proferir palabras rápidamente. Primeramente, hermanos, hay que llenarnos de la fe de Jesús y de la obediencia a su santa palabra. Pero miremos también el salmista David, qué voto hizo el salmista David. Hermano, allí mismo, en la misma pregunta, y quiero que leamos Salmo 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Hermanos, hay que ser prudentes. El salmista David dijo, es preferible que tú y yo, mi hermano, coloquemos freno ¿dónde? A nuestra lengua, antes de proferir palabras, hermanos, junto al impío. Muchas veces, hermanos, entramos en discusiones triviales que no competen a los siervos de Dios. No, hermano, no caigamos en esa trampa. Es una trampa engañosa para que nosotros iniciemos a hablar de cosas desorbitantes y sobre todo perdamos la paciencia. No, hermanos, seamos entendidos y tengamos en nuestra vida la fe de Jesús. Es muy importante nosotros comprender, hermano, esta verdad de la palabra del Señor. Y por eso, hermanos, tenemos que ser como David, enderezar nuestros caminos y tratar hasta el final, hermanos, en depender 100% de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer, hermanos, algunas notas, unas recomendaciones que son de vital importancia, hermanos, para ampliar un poco más en el tema de la paciencia que estamos en esta hora abordando. Y dice así: cada injusticia o agravio reacciona, deja una mancha y una herida. Todas las crueldades y persecuciones que el odio humano podría infligir no dejaría un rostro de daño real sobre nosotros, pero cada sentimiento de resentimiento admitido en nuestros corazones y cada palabra enojada que se pronuncia dejará una mancha. La paciencia se convierte así en un escudo perfecto que nos protege de todas las pruebas o de las crueldades mejor y males de la vida. Hermano, es un poder majestuoso, es el poder de guardar silencio, grande es él. Es muy importante. Y conquistador que conduce a los ejércitos a la victoria poderosa es la fuerza que captura una ciudad, pero es más grande quien puede gobernar su propio espíritu. Hay hombres que pueden comandar ejércitos, pero no pueden comandarse a sí mismos. Hay hombres que con sus palabras ardientes pueden influir en vastas multitudes, pero que no pueden guardar silencio bajo la provocación o mal. La mayor marca de la nobleza es el autocontrol. Es el más real que la corona real y una túnica de púrpura. Hermanos, la impaciencia esta cosa malvada se manifiesta en todas partes. Cuántas almas irritables y quejosas hay que manifiestan a través de las palabras agudas e impacientes, las pasiones violentas e incontroladas en su interior. En muchos hogares cristianos profesos, muchas veces los corazones sienten dolor por las palabras poco amables, pronunciadas por la ira y provocadas por algo insignificante. Hermanos míos, estas cosas no debieran ser así con el Señor. Hay ayuda para cada alma que se provoca fácilmente. Y esa ayuda, hermano, es nuestra fe en Jesucristo. Amén. Y esa paciencia que Él nos enseñó para que seamos mansos como una paloma y prudentes, hermanos,
como una serpiente. Eso significa, hermano, que la paciencia que nosotros tenemos, hermanos, por eso decía, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, solo cuando tenemos la fe de Jesús y confiamos en nuestro Maestro, mis queridos hermanos, nosotros podemos decir que somos cristianos victoriosos. Por eso hoy los invito a todos los que me escuchan, mis queridos hermanos, que por favor nos llenemos de paciencia y que por favor dependamos de nuestro Padre Celestial. Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos ayude y que seamos cristianos genuinos, llenos de fe y paciencia y misericordia para con todos nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Bueno, hemos regresado de escuchar a nuestro hermano Luis Machado. Qué cosas. Yo estaba aquí hablando con mi esposa ahorita que estábamos haciendo esta transmisión. Y cuántas cosas pudimos habernos evitado por nuestra forma rápida de hablar. Y lo digo aún cuando somos hermanos en la fe. Yo he visto que muchas veces al calor de una plática por ahí un poco mal llevada en Facebook, en WhatsApp, en los grupos donde siempre hemos estado, no alcanzamos a leer un par de cosas y somos muy rápidos en contestar, y cuando nos damos cuenta ya estamos en una maraña de problemas que nosotros mismos nos hemos colocado. Nosotros, como bien lo decía nuestro hermano Luis, y bueno, la lección misma lo dice, vamos a ser juzgados por las palabras que proferimos. Y es por eso, hermanos, que tenemos que ser muy, pero muy prudentes en lo que vamos a decir, en lo que vamos a hablar, porque tenemos que dar testimonio de los embajadores que somos aquí en la tierra de nuestro Dios. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con personas que representan tal vez a un país, una institución gubernamental, tal vez alguna marca, una empresa transnacional. Un servidor sí lo ha tenido por cuestiones de trabajo. Y realmente las formas en cómo se hablan es una forma muy especial, y no es que sea un tema rebuscado, no. Es que cualquier cosa que se pueda declarar es realmente algo representativo para la marca o para la empresa o para la institución que representan. Y de ahí se pueden tomar decisiones, de negocio que tal vez pueden cambiar el rumbo por un par de palabras que no se dijeron correctamente. Ahora, cuánto y más los hijos de Dios. No podemos andar por el mundo siempre colocando parches a las cosas que ya dijimos, porque no estamos siendo hijos de Dios de una manera correcta. Es triste ver que aún ministros de la fe, ministros que, pues bueno, se desenvuelven en esta verdad presente, cuando nos vemos enfrentados contra alguien que realmente está como tentación para nosotros, nos hace caer y coloca en nosotros palabras que no debiéramos de colocar. ¿Por qué razón? Porque no somos pacientes para poder contestar como se debe. Hay que recordar que el principio es que el Señor es el que pelea nuestras batallas, no somos nosotros, ni por lo más pronto que tengamos que hacer para contestar vamos a remediar algo. Así que, por favor, hermanos, una de las lecciones que estamos sacando acá, una de tantas, yo sé que ahí pueden caber un par de cosas más que dijo el hermano Henry, que yo sé que todos ustedes tienen. Una de esas cosas es la paciencia a la hora de dar el testimonio de quién soy. A la hora de quién soy. Yo tengo testimonio acerca de eso, no lo voy a dar porque sé que me quedan 2 minutitos nada más para pasar con nuestro hermano Henry, pero de un tiempo para acá yo lo puse en práctica en mi trabajo, tratando de dejar de lado estas luchas verbales que tal vez uno pueda tener con los jefes directos. Y es maravilloso cómo el mundo necesita que haya alguien que tenga paciencia, que pueda tener esa mansedumbre. Yo sé que es un tema que ya hemos visto en otras lecciones, pero que pueda tener este sazón a la hora de hablar, porque con esa paciencia a la hora de el diálogo, un diálogo muy simple y sencillo que pueda hacer en nuestra vida, podemos cambiar el curso de una situación completa.
cuánto más entonces a la hora de predicar. Por favor, no nos amparemos bajo ese episodio donde el Señor Jesús tiene en el templo, en donde, bueno, dice un montón de cosas, pero muy duras, muy inquisitivas contra los fariseos, acerca de hipócritas, son ustedes tumbas blanqueadas, porque hay un trasfondo. Nosotros queremos hacer esto casi siempre, entonces, por favor, tengamos esta paciencia, porque de eso vamos a dar también testimonio. Y bueno, no le quito más tiempo a nuestro hermano Henry. Vamos también a esa parte que tiene él, muy, pero muy especial. Por ello ya tuve la oportunidad de escuchar algunas cositas. Así que vamos con nuestro hermano Henry, que nos ha preparado esta última parte de la lección, pero no es la última, porque en la última parte viene nuestra hermana Ivonne, de aquí de México. Me da mucho orgullo decirlo, de aquí de México, que va a colaborar con nosotros con las perlas. Así que no te despegues, que tal vez esto que viene después te sirva para que el día de mañana lo puedas comentar ahí en tu reunión. Así que vamos con el hermano Luis Machado. Hola mis hermanos, donde quiera que usted se encuentre en esta hora, nuevamente quiero enviarle un abrazo grande desde acá, desde Costa Rica, deseándole un feliz sábado y las más ricas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado Jesucristo. Vamos a estudiar, si no me equivoco, estamos en las últimas lecciones de esta hermosa cartilla que nos ha hecho reflexionar en el tema de la familia, en el tema del hogar. Y mis hermanos, creo que cada una de las cosas que hemos aprendido durante este tiempo van a ser de mucha bendición si nosotros las ponemos en práctica primeramente en el hogar. ¿Sabe qué es lo que pasa, mis hermanos? Muchas veces es fácil ser paciente, tener bondad, tener mansedumbre, tener los frutos del Espíritu Santo, aparentemente diría yo. Muchas veces somos muy buenos en tener esos frutos para con los de afuera, pero nuestro hogar es otra historia. Y mis hermanos, tenemos que aceptar algo. Si nosotros no somos capaces de reflejar los frutos del Espíritu en nuestro hogar y pretendemos reflejarlos en el mundo, estamos haciendo una burla, mis hermanos. Estamos haciendo algo terrible en contra del cielo, porque estamos representando a nuestro Padre Celestial de una forma muy desagradable. La paciencia, mis hermanos, la lección número 12 que nos habla de la paciencia. Muchas veces nosotros somos más pacientes fuera del hogar que dentro del hogar. Y mis hermanos, para los que tenemos hijos, ojalá hijos pequeños, y bueno, creo que de cualquier edad, díganme si es cierto, mis hermanos, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque los niños es un papel vacío que Dios nos ha confiado a nosotros para que nosotros lo vayamos llenando de buenas experiencias, de amor, de gozo. Pero hay que tener muchísima paciencia. Hay que tener muchísima paciencia cuando entendemos que un niño es una de las más grandes bendiciones, pero también significa nunca más una noche de tranquilidad. ¿Verdad? Por un montón de razones diferentes que al fin y al cabo uno termina aceptándolas, pero que tenemos que aceptarlo, el hecho tal y como es cierto. Vamos a hablar un poquito de la paciencia. Yo sé que ya se ha hablado de la paciencia en la primera parte de esta lección, pero yo voy a ampliar un poquito más y tal vez me voy a ir al puro principio de todo este asunto y vamos a definir un poco lo que es la paciencia, por lo menos en términos bíblicos. Esta es la definición del diccionario Strong. Ahí está la palabra en su griego, si no me equivoco. Esa es más o menos como se pronunciaría, hupomone.
es la referencia G5278 del diccionario Strong. Y me llama mucho la atención la definición porque es que es resistencia o aguante alegre. Muchas veces, mis hermanos, cuando somos enfrentados a una situación donde debemos de demostrar la paciencia, tenemos un poquito de paciencia, pero lo hacemos malhumorados, con una cara larga, con un no se me acerque. Ahora, el término bíblico, mis hermanos, es una resistencia o es un aguante en donde debemos de estar alegres. Esa es la verdadera paciencia, esa es la paciencia que proviene solamente de Jesús. No la da este mundo, no la puede obtener usted de ninguna otra parte más que es la paciencia de Jesús. Es una resistencia o es un aguante alegre. Usted tiene que estar alegre mientras usted está resistiendo, mientras usted está aguantando, mientras usted está perseverando. ¿Cierto? Porque también significa constancia, significa perseverancia. Así que estos son básicamente los términos, por lo menos en el Nuevo Testamento, de esta palabra paciencia. Así que aquí solamente nos podemos dar una idea bastante amplia de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Avancemos. ¿Cómo obtenemos la paciencia según las Sagradas Escrituras? Veamos lo que nos dice Romanos del capítulo 5 y el versículo 3. Dice el apóstol, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, mis hermanos, ¿qué son tribulaciones? Pensemos por un momento. Tribulaciones son problemas, son persecución, son dolores, son momentos difíciles. Pero bueno, Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? Produce paciencia. Y ahí empieza el problema, mis hermanos, de por qué nosotros no somos pacientes, porque no nos gustan las tribulaciones. Y yo le pregunto, ¿a cuál de ustedes, mis hermanos, honestamente, a cuál de ustedes les gusta la tribulación? Hermanos, vivimos en un mundo donde constantemente, donde diariamente pasamos por momentos de tribulación. Lo que pasa, mis hermanos, es que nosotros, dependiendo de la forma en como nosotros enfrentemos la tribulación, entonces nosotros Jesucristo va a ir a, incrementando esa paciencia en nosotros, o simplemente no pasamos la prueba y simplemente seguimos impacientes. Debemos de aceptar las tribulaciones como gloriarnos en las tribulaciones. O sea, debemos de pasar las tribulaciones con alegría. Porque de esa forma, entonces, eso producirá paciencia en nosotros. ¿Cómo obtenemos la paciencia, mis hermanos? A través de las tribulaciones. Dios no desea eso, pero lamentablemente es la única forma en cómo después de muchas situaciones por las que hemos pasado, después de tantas cosas, mis hermanos, lamentablemente no es la forma ideal, pero es la única, ¿cierto? Dios quisiera que nosotros fuésemos pacientes sin tener que pasar por tribulaciones. Lamentablemente eso no sucede. Oye, no sé si en usted podría ser, quizás sí, pero bueno, a los que nos cuesta un poquito más, debemos de aceptar las tribulaciones, porque a través de esas tribulaciones es como viene la paciencia a nuestra vida. Ahora, ¿debemos de buscarla? Es importante que busquemos y que ejercitemos la paciencia. Veamos lo que dice ahora el libro de Hebreos capítulo 10 y el versículo 36 y 37. Porque la paciencia os es necesaria. ¿Cómo es la paciencia? Necesaria. ¿Qué es necesario? Que es muy importante. La paciencia es necesaria. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa la obtenemos haciendo la voluntad de Dios y eso a través de la paciencia. Ahora, ¿cuál es esa promesa? Porque aún un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cómo podemos obtener esa promesa, mis hermanos? A través de la paciencia. Sí, mis hermanos, muchos quisiéramos que todo fuera bueno, que todo fuera próspero, pero debemos de ser pacientes. Y por sobre todo, mis hermanos, debemos de ser pacientes en la promesa que Jesús nos dio de que volverá. Todo indica que muy pronto, todo indica que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este planeta.
Y la promesa ha de cumplirse. Y la paciencia será lo que hará que nosotros podamos obtener esa promesa. Qué hermoso, ¿no es cierto? Entonces debemos de buscar la paciencia, debemos de buscarla, porque es a través de ella que nosotros vamos a finalmente a obtener la promesa. ¿Quién fue una persona, según nos muestra la Biblia, que fue muy paciente? Bueno, hay varios, pero veamos lo que dice Santiago capítulo 5 y el versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Oh, mis hermanos, vea, pasar por lo que pasó Job, sentir lo que sintió Job, y por sobre todo no entender el por qué él estaba pasando por todas esas cosas, mis hermanos. Para eso hay que ser paciente. Ahora, yo no sé, bueno, de hecho que la Biblia, el libro de Job lo registra. Job constantemente le preguntaba a Dios, porque para Job, yo creo que para Job lo más doloroso, mis hermanos, no era tanto lo que él estaba pasando. Para Job, lo más doloroso, lo más difícil de soportar era el silencio de Dios. Porque yo estoy seguro, mis hermanos, de que si Job hubiese sabido la razón por la cual él estaba sufriendo esa prueba, entonces yo pienso que Job lo hubiera aceptado con mucho ánimo quizá, o por lo menos con mucho más ánimo del que pudo haberla soportado. Pero Job nos demuestra, mis hermanos, un grado de paciencia impresionante, porque Job no sabía por qué le estaba pasando todas esas cosas. Job se había quedado absolutamente sin nada y Job ahora hasta su propia vida estaba siendo terriblemente afligida. Y Job no sabía por qué. ¿Y cómo fue Job en todo esto? En todo esto no pecó. En todo esto fue paciente y él le suplicaba a Dios que por favor le explicara, que él quería entender la razón por la cual él estaba pasando por todo esto, y el Señor simplemente le mantenía el silencio. ¿Y qué hacía Job? Mantenía la paciencia. Oh, mis hermanos, pidámosle a Dios la paciencia de Job. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser pacientes como Job. Pero hay alguien que está inclusive arriba de Job, que es nuestro máximo ejemplo de paciencia. ¿Quién es ese, mis hermanos? Es nuestro mayor ejemplo, es nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice 1 Pedro en capítulo 2, del 21 al 23. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, o sea, por usted que está escuchando en esta hora, por usted que está viendo este programa. Cristo sufrió por usted, dándole ejemplo a usted, sí, mi hermano, a usted que me está escuchando en esta hora, a usted, mi hermano Leandro, a usted, hermano Arturo, a usted, hermano Mario, sí, a usted, hermana Ángela. Dios, Cristo, más bien, te dio un ejemplo para que usted siga sus pasos. Ahora, ¿cuál fue ese ejemplo que Él le dio a usted y me dio a mí? Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Ahora, ¿en qué momentos? Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Cuando a Jesús le proferían insultos, cuando lo insultaban, Jesús no replicaba con insultos. Cuando él padecía, no amenazaba. Ahora, ¿esto es qué? ¿Cómo se llama esto? Se llama paciencia, mis hermanos. Esto se llama paciencia. Yo pregunto, ¿qué hace usted cuando usted lo insultan? ¿Qué hace usted cuando usted padece? Cuando usted está sufriendo, cuando usted está atribulado, cuando usted está en problemas. ¿Qué hacemos nosotros, mis hermanos? ¿Cuánta paciencia tenemos nosotros? Hermanos, aprendamos a desarrollar la paciencia en nuestros hogares. No tratemos de ser pacientes para con el mundo si no somos pacientes primero en nuestros hogares. Estamos haciendo simplemente una obra
terrible. Estos principios, mis hermanos, es para que usted y yo los apliquemos en el hogar. Después, cuando aprendamos a practicarlos en el hogar, entonces podemos practicarlos afuera. Si te insultan en el hogar, no replique con insultos. Si usted padece en el hogar, no amenace. Sino que usted tiene que entregar a aquel que juzga con justicia, a nuestro amado Padre. Entreguemos todas nuestras cargas, entreguemos todos nuestros sufrimientos, entreguémoslo a Él. Y mis hermanos, seamos pacientes, alegres. Aprendamos cada día, mis hermanos. Continuemos. ¿Sabe qué es lo que pasa? La impaciencia produce que no podamos controlar la lengua. Sí, porque por lo general eso es lo que, mira, si usted va, qué sé yo, en la carretera y qué sé yo, usted va manejando y usted es un poco impaciente y alguien se le atravesó o simplemente alguien se quedó ahí en media calle y usted no puede pasar, ¿qué es lo que pasa muchas veces, mis hermanos? La lengua pierde el control. Por lo general yo diría, mis hermanos, la impaciencia mayormente se muestra en nuestra lengua. Bueno, algunos llegan más allá, ¿verdad? Y vienen a la agresión física y todo el asunto, a los pleitos. Pero digamos que los que tenemos un poquitito más de control, entonces la impaciencia se refleja en la lengua, en lo que usted dice. Por eso decía acerca de Jesús, cuando lo insultaban, ¿qué hacía Jesús? Él lo replicaba con un insulto. Todos ofendemos, dice Santiago capítulo 3 y el versículo 2. Todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¡Wow, mis hermanos! Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Cómo lograr eso, mis hermanos? La paciencia. Porque por lo general, cuando más ofendemos en palabra es cuando estamos impacientes, ¿cierto? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Oh, mis hermanos, pidámosle a nuestro Padre Celestial, pidámosle a su Hijo Jesucristo que nos ayude, que ellos sean los que que tomen el control de nuestra lengua, para que de nuestra lengua no brote agua dulce y agua salada, sino que brote solamente agua dulce para vida eterna. Finalmente, mis hermanos, quisiera terminar en esta hora mi parte con lo que la palabra de Dios nos dice que será la victoria del remanente. A lo que dice Apocalipsis 14 y el versículo 5, y en sus bocas. ¿Por qué en sus bocas, mis hermanos? ¿Qué miembro está en la boca? La lengua, correcto. En sus bocas no fue hallado engaño. Porque ellos son sin mácula o sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué decía Santiago, mis hermanos? ¿Me devuelve un segundo? Si alguno no ofende en palabras con la boca, ¿cierto? Este es varón perfecto. Ahora ve lo que dice Apocalipsis. En su boca no fue hallado engaño. O sea, controlaban la lengua. Y controlaban la lengua porque eran como pacientes. Y esa paciencia produjo que no se hallase engaño en su boca, de tal forma que ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Vea lo que dice ese mismo capítulo en el versículo 12. Aquí está la ¿qué? La paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia de los santos, mis hermanos. Qué lindo. Ojalá, mis hermanos, el mensaje este es para mí, porque yo tengo que confesarles a ustedes, mis hermanos, yo soy impaciente. Yo no sé si estoy hablando en esta hora con alguien que es impaciente también. Y si usted no es impaciente, dele gracias a Dios.
pero yo me considero impaciente. Y estoy seguro que muchos de los que están escuchando en esta hora son personas impacientes. Así que pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos dé la paciencia de su Hijo, la paciencia de Jesucristo. ¿Cómo se logra eso? Jesucristo morando en nuestro ser. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermano Arturo, muchas gracias por la oportunidad de compartir esto con mis hermanos en esta hora. Una vez más, hermanos, les mando un abrazo muy grande y las más ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Vamos a continuar. Por favor, sigamos comentando, sigamos poniendo nuestras preguntas, nuestras inquietudes, y con la ayuda de Dios, pues entre todos podemos dar una respuesta sabia. Bendiciones, mis hermanos, y que Jehová les bendiga. Bueno, pues hemos regresado. Yo por ahí dije que era nuestro hermano Luis. No, era nuestro hermano Henry. Gracias, hermano Henry, por colaborar con nosotros en esta tarde, en esta noche. Tener la paciencia de Job. Como bien lo dijiste, una de las cosas que cuesta más trabajo como cristianos es poder aplicar la paciencia cuando parece que Dios no nos está escuchando. Esa es la parte más difícil y creo yo que es la parte en donde nos podríamos nosotros colocar a prueba de lo que puede pasar hoy en día con la paciencia. Parece que no nos está escuchando Dios, parece, pero sabemos la historia de Job y sabemos lo que pasa después con él, cómo se le interroga, cómo se le dice, bueno, ok, a ver, cíñete como varón, yo te voy a preguntar ahora, a ver, ¿dónde estabas tú cuando hice esto? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando hice lo otro? Entonces podemos ver que esa paciencia que tuvo Job es algo que tenemos que tomar nosotros como lección, y también tenemos que tomar como lección lo que le pasa a él después. Y pues bueno, hay muchas más experiencias que podemos sacar acá y podemos ver de esas paciencias que un poco distintas, ¿no? De lo que pasa tal vez con Pedro, un poco esa paciencia un poco frustrada en su caminar sobre las aguas por lo que pasaba alrededor. Y es lo que yo veo que pasa ahora. Muchos de nosotros nos vemos frustrados por las consecuencias que están ocurriendo a nuestro alrededor, cuando enfrente tenemos a Cristo y solamente a Él lo tenemos que ver. Y es así como debemos de empezar a practicar nuestra paciencia. Y hablando un poco de paciencia, nuestra hermana Ivonne nos ha traído varias literaturas con respecto a nuestra hermana Elena G. de White, que son para mí perlas que voy a compartir con ustedes y que yo sé que a ustedes les va a servir bastante para el día de mañana. El día de mañana que van a estar congregados y bueno, van a tomar apuntes para que el día de mañana lo puedan presentar. Pero antes de pasar, para todas las personas que están llegando ahorita, les agradecemos bastante por haber estado con nosotros estos minutos, y tal vez te perdiste de un par de anuncios por ahí que son muy importantes. Quiero resaltar uno en particular, que es la lección de escuela sabática. Eso que estamos haciendo el día de hoy es la transmisión de la escuela sabática, así como tú tal vez la puedas conocer. Cada trimestre tenemos el desarrollo de un tema, y este último trimestre de que va de octubre a diciembre de 2020, vamos a hablar acerca de la escuela sabática de la vida de Cristo, parte 3. Ya vamos en la parte 3. Hace unos meses atrás habíamos desarrollado la parte 1 y 2. Y pues bueno, la forma en como tú la puedes descargar es entrando a la dirección de www.tiempodereunión.com, tal cual, así como está. Así tú lo escribes y te vas al apartado de literatura y después te vas al apartado de la vida de Cristo. La vida de Cristo parte 3, y aquí puedes ver la escuela sabática. Podrás ver sus distintas formas que ya están disponibles para que tú las puedas descargar: la digital, las renglones, con la versión para imprimir a carta, en tamaño A4. Y pues bueno, por ejemplo, yo aquí acabo de descargar la versión para hacer la impresión y aquí está.
ustedes pueden ver, ya está lista para imprimirlo a tamaño carta en formato horizontal, doble carta, y lo único que tienen que hacer ustedes es doblarla, tal cual. No más, ya está todo compaginado para que ustedes lo puedan tener. Así que ahí le hacemos la invitación para que todos ustedes puedan descargar la lección y puedan compartir con nosotros las próximas semanas, y podamos estar hablando ahora acerca de la vida de Cristo, parte 3. Así que con ese breve anuncio, vamos entonces con las perlas, con nuestra hermana Ivo. Buenas noches, queridos hermanos y amigos de Tiempo de Reunión. Feliz sábado y bienvenidos al espacio de Perlas Escogidas de los Testimonios. Esta semana corresponde hablar de la paciencia como parte del fruto del Espíritu. Les damos la bienvenida desde México, una servidora, Ivonne Espinosa, y mi hija, Daniela. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos. Hemos de vivir no para proteger nuestros sentimientos o nuestra reputación, sino para salvar almas. Conforme nos interesemos en la salvación de las almas, dejaremos de notar las leves diferencias que suelen surgir en nuestro trato con los demás. Nada debe turbar nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¡Qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís! Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Mientras permanecemos en el mundo, tendremos que arrostrar influencias adversas. Habrá provocaciones que probarán nuestro temple, y si las arrostramos con buen espíritu, desarrollaremos las virtudes cristianas. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos y prudentes, alegres en medio de los enojos e irritaciones. Esta es la tarea que se nos ha señalado, pero no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Jesús, sin ánimo resuelto, sin propósito firme, sin continua vigilancia y oración. No necesitamos llevar cuenta de las pruebas, dificultades, pesares y tristezas, porque están consignados en los libros y no los olvidará el cielo. Mientras rememoramos las cosas desagradables, se escapan de la memoria muchas que son agradables, tales como la bondad misericordiosa con que Dios nos rodea a cada momento, y el amor que admira a los ángeles, el que impulsó a dar a su Hijo para que muriese por nosotros. Si al trabajar para Cristo creéis haber experimentado mayores pruebas y cuidados que las que afligieron a otros, recordad que gozaréis de una paz desconocida de quienes rehuyeron esas cargas. Hay consuelo y gozo en el servicio de Cristo. Demostrad al mundo que la vida de Cristo no es fracaso. Por nuestro fracaso en soportar las pruebas que nos sobrevengan en las cosas menudas, es como se contraen hábitos que deforman el carácter. Y cuando sobrevienen las grandes pruebas, nos encuentran desapercibidos. Solo obrando de acuerdo con los buenos principios en las pruebas de la vida diaria, podremos adquirir poder para permanecer firmes y fieles en situaciones más peligrosas y difíciles. Nunca estamos solos.
Recordemos que donde quiera estemos, hagamos lo que hagamos, Dios está siempre presente. Nada de lo que se diga, se haga o se piense puede escapar a su atención. Recordémoslo siempre antes de hablar o de realizar un acto cualquiera. Como cristianos, somos miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. No digáis una palabra ni hagáis cosa alguna que afrente el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje no dice que debemos considerar un gozo cuando caemos bajo la tentación, sino cuando caemos en tentación. No es necesario caer bajo la tentación, porque la tentación no sobreviene para probar vuestra fe. Y la prueba de vuestra fe obra paciencia, y no mal humor ni murmuración. Si ponemos nuestra confianza en Jesús, Él nos protegerá en todo tiempo y será nuestro baluarte y escudo. Debemos aprender lecciones valiosas de nuestras pruebas. Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué bella promesa! Dios nos envía el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Por el Espíritu de Cristo vamos avanzando en la vida cristiana, soportando pruebas y tentaciones, pero sin caer bajo el dominio de Satanás. Muchas personas dan la impresión de pensar que es imposible no caer bajo la tentación, que carecen de poder para vencer y pecan contra Dios. Con sus labios hablan de desánimo y duda, en lugar de manifestar fe y valor. Cristo fue tentado en todo, como nosotros, pero no pecó. Dijo, viene a mí el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Qué significa esto? Significa que el príncipe del mal no podía encontrar en Cristo un terreno propicio para su tentación, y así también puede acontecernos. Cuando hablamos de desánimo y lobreguez, Satanás escucha con enorme gozo, porque le agrada saber que nos ha puesto en servidumbre. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero puede ver nuestras acciones y escuchar nuestras palabras. Y gracias a su largo conocimiento de la humanidad, puede dar forma a sus tentaciones para sacar ventaja de los puntos débiles de nuestro carácter. Y con cuánta frecuencia le revelamos el secreto de cómo puede obtener la victoria sobre nosotros. Los jóvenes de hoy pueden tener el espíritu que dominó a Daniel, pueden sacar fuerza de la misma fuente, poseer el mismo poder de dominio propio y revelar la misma gracia en su vida, aun en circunstancias tan desfavorables como las que predominaban entonces. Aunque rodeados por tentaciones a satisfacer sus apetitos, especialmente en nuestras grandes ciudades, donde resulta fácil y atrayente toda complacencia sensual, pueden permanecer por la gracia de Dios firmes en su propósito de honrar a Dios, mediante una determinación enérgica y una vigilancia constante. Pueden resistir toda tentación que asalte el alma. Jesús ha dicho, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Amados de Dios, en estas perlas escogidas, nuestro Padre nos enseña que por su gracia
podemos vencer así como su Hijo venció. Que las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe y paciencia y permitir que seamos pulidos como el oro, pulidos hasta que podamos reflejar el carácter de nuestro amado Salvador Jesucristo. Que nuestro Padre Celestial les bendiga. Bueno, hemos llegado ya a la parte final. Agradezco bastante a nuestro hermano Ivonne. Gracias por esas bellas palabras que tú nos has transmitido acerca de la paciencia, sobre todo tomadas de un par de libros que ahí ya quedaron anotadas. Las citas. Si tú quieres saber más de eso, puedes ponerle pausa al video, puedes tomar nota de dónde ha extraído nuestra hermana estas perlas y bueno, puedes tenerlas tú para poderlas compartir. Ella ha estado compartiendo con nosotros en las transmisiones, solamente a través del chat, pero el día de hoy, bueno, ya está con nosotros. Si tú de igual forma quieres participar como lo ha hecho nuestra hermana, escríbenos ahí en un WhatsApp y vamos a estarte dando la oportunidad para que nos puedas colaborar en estas transmisiones. Así que hermanos, gracias por darnos su paciencia y pues bueno, de haber estado con nosotros durante esta hora, ya casi, ya una hora de transmisión, y agradecemos bastante de darnos la oportunidad de estar contigo, abrirnos tus puertas y estar en tu casita. Así que hermanos, Dios los bendiga a todos. Antes de despedirnos, vamos a hacer una oración. Hay algunas cosas que me han compartido de manera privada de por qué orar. Así que hermanos, vamos a hacer una oración, por favor. Yo te invito a que puedas doblar las rodillas y vamos a hacer una oración final para podernos despedir. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por la oportunidad que me concedes de estar una nueva vez aquí en ese programa de Tiempo Reunión, coordinándolo, enriqueciéndome por los comentarios que hacen nuestros hermanos, por las participaciones que nos das, la oportunidad que nos das de poder estar juntos nuevamente. He encontrado en la unidad con mis hermanos, a pesar de la distancia, pero unidos en el Espíritu, algo enriquecedor para mi vida. Padre, yo sé que a la distancia podemos desconocer un poco de la vida de cada hermano, pero sabemos que ahí han escrito algunas cosas, nos han compartido un par de cosas, Padre, que hay que cambiar, Padre, esos problemas familiares, esos problemas de deudas, esos problemas de trabajo que nos han llegado, Padre. Por favor te pedimos de que tú en tu infinita misericordia nos puedas ayudar a verlo de una manera más clara. Para nosotros es difícil comprender cómo podemos salir de esta etapa de nuestra vida. No somos nadie, Padre, para exigirte nada, pero por favor te pedimos de que puedas obrar ese milagro. Y sobre todo ese milagro mucho mayor que cualquier otra cosa, que hacer que nuestra vida sea una vida más práctica. Llevemos una religión más viva, más eficaz, más práctica, Padre, porque hace falta más hijos que te representen de una manera digna aquí en la tierra. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú me concedes. No soy el mejor, Padre, pero quiero serlo en tu nombre. Por favor, quédate con nuestros hermanos que están ahí presentes en el chat. Por todos aquellos que lograron conectarse, gracias por ellos, Padre. Gracias por sus vidas. Y quédate con nosotros ahora que vamos a descansar, ahora que vamos a dormir en este día de reposo. Gracias Dios por todo esto. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bueno hermanos, gracias a todos por estar con nosotros. Mañana nos estamos viendo ahí en las transmisiones de manera puntual, con los hermanos de Chile, con nuestro hermano John García en España, con las transmisiones que también realiza nuestro hermano Tomás. Yo sé que hay unas transmisiones muy buenas por ahí que tú tienes, con nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Manuel Vallejo, con toda la programación que hay detrás, con nuestro hermano Leandro, por un par de programaciones especiales que por ahí van a estar ocurriendo el día de mañana. Por ahí atentos a nuestras redes sociales, a la mía, la de Manuel, a la de Víctor, a la de Leandro, por favor, ahí muy atentos, que hay un par de cosas que yo quiero que tú puedas ver. Así que no te despegues, siempre va a haber algo para poder compartir y nos estamos viendo
de aquí en 15. Así que la próxima semana está nuestro amigo Leandro, y como a nosotros nos gusta decir, ahora vamos a darle turno a nuestros hermanos del sur para que ellos colaboren también con el repaso de la escuela sabática aquí en tu canal de Tiempo de Reunión. Así que nos estamos viendo y Dios te bendiga.